Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a desarrollar el tema de planos del lenguaje. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan reconocer los planos que conforman el lenguaje y las variaciones que sufre la lengua en distintos espacios y contextos. Entonces, diciendo que el lenguaje es una facultad, es una capacidad que posee el ser humano, es inherente al ser humano, es producto de su evolución. Empezamos entonces viendo los planos que componen este lenguaje. El primer plano es el plano de la lengua. ¿Qué es la lengua? Es un sistema de signos. Es un sistema de signos o conjunto de signos ordenados de manera que cierta comunidad pueda usar estos signos para realizar actos de comunicación. Así, por ejemplo, nuestra comunidad, nuestra sociedad usa el sistema de signos llamado castellano para comunicarse. Ese es en cuanto al plano de la lengua. El otro plano que compone el lenguaje es el habla. ¿Qué es el habla? El habla es la realización de este sistema de signos, la realización de la lengua. Ahora, ambos planos contienen diversas características. Primera característica de la lengua, decimos que es un código. ¿Por qué es un código? Porque justamente es un conjunto de signos. De ahí que digamos que es un código. Otra de las características, en este caso el habla, decimos que es el uso que se hace de este código a través justamente del habla. ¿Sí? El uso que hacemos de este sistema o conjunto de signos, en este caso el castellano, para realizar actos de comunicación. Otra característica del plano de la lengua es que es social. ¿Por qué social? Porque aprendemos estos signos cuando convivimos en sociedad y la usamos para realizar actos comunicativos a través de la interacción o la comunicación con nuestros pares o con otras personas. Por eso decimos que es social, porque la aprendemos en sociedad y la usamos dentro de un medio social. Ahora, en el caso del plano del habla, decimos que es individual. ¿Por qué es individual? Porque el acto de hablar es único en cada persona. ¿Sí? Es especial en cada persona. El acto de hablar y de usar este sistema de signos es único en cada ser humano. Otra característica que observamos es que en el caso del plano de la lengua decimos que es psíquica. ¿Por qué es psíquica? Porque está guardada en nuestra mente. ¿Sí? Porque cuando la aprendimos la guardamos en nuestra mente, no podemos tocarla, no podemos palparla. De ahí que decimos que es subjetiva, es psíquica, es mental porque está en nuestra mente. Decimos que es psicofísica porque para producir el habla usamos la mente y usamos los órganos de la fonación. Por ejemplo, los pulmones, las cuerdas vocales, la cavidad bucal, etcétera, etcétera. Por otro lado, decimos que la lengua es teórica. ¿Por qué es teórica? Porque este sistema de signos está ordenado a través de normas, a través de leyes. Su uso también está normado. Por ejemplo, en el caso del castellano tenemos normas de ortografía, normas de puntuación, etcétera, etcétera. Por eso decimos que es teórica. En el caso del habla decimos que es práctica porque lo usamos para fines prácticos como conversar, comunicar, etcétera, etcétera. Otra característica de la lengua es que es variable. Aquí hay que hacer una observación. Si lo estudiamos o analizamos la lengua en un largo plazo, es decir, durante varios siglos, 200, 300, 400 siglos, veremos que la lengua varía, cambia. Mientras que si es que lo vemos en un corto plazo, digamos 2, 3 años, veremos que la lengua no cambia, no varía. De ahí que podamos concluir que la lengua es medianamente variable. Por otro lado, decimos que el habla es efímera porque el acto de habla no dura más de un segundo. Por ejemplo, yo digo mamá, ¿sí? No duró más de un segundo, por eso decimos que es efímera. Muy bien, hasta aquí entonces hemos visto los dos planos que componen el lenguaje, el plano de la lengua y el plano del habla. Las variantes que sufre la lengua en determinados contextos y espacios. La primera variación le damos al dialecto. ¿En qué consiste el dialecto? ¿Qué es el dialecto? Básicamente es la variante social, regional
o diatópica de una lengua, ¿sí? Esta variación puede afectar a diferentes aspectos gramaticales, como por ejemplo el aspecto fonético, el aspecto léxico, el semántico, el morfológico y el sintáctico. ¿Cómo o de qué manera afecta el aspecto fonético a la pronunciación que se hace de las palabras? Sí, por ejemplo, lo puedes identificar fácilmente cuando tú escuchas a un hablante de la selva y un hablante de las costas. La entonación que se hace es distinta. Así, por ejemplo, tienes la frase que dice: mira para arriba y sabes, Jutito, el tiempo sí va a llover. Es una expresión clásica de la comunidad afroperuana. O de pronto, por ahí un hablante selvático dice: Achichito nomás es. ¿Sí? Entonces, a nivel fonético, la variación se da a nivel de la pronunciación o la acentuación de las palabras. Ahora, a nivel léxico, en el aspecto léxico, lo que varía son el uso del vocabulario, el uso de las palabras. En diferentes lugares usan diferentes palabras para referirse a un solo objeto. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como microbús, en México le llaman camión, ¿sí? O de pronto en Cuba le llaman guagua. Otro aspecto en el cual se ve afectado esta variación es a nivel semántico. A nivel semántico quiere decir que se ve afectado el significado de las palabras. Por ejemplo, para la palabra piña, para nosotros piña significa fruta, mientras que para un argentino significará puñete, ¿sí? Ahora, otro aspecto gramatical en el cual se ve esta variación es en el aspecto morfológico. Aquí tiene que ver básicamente con la estructura de las palabras y con la conformación de las palabras. Veremos que en determinadas regiones o espacios geográficos esto varía. Por ejemplo, en la zona central de la sierra o de pronto en el norte se suele agregar el diminutivo a muchas palabras, ¿sí? Por ejemplo, digo: aquícito la mamita lo dejó, ¿sí? Se suele usar este diminutivo, vuelvo a repetir, en la sierra o también en la zona norte del Perú. Otra de las variaciones que se observa es a nivel sintáctico. A nivel sintáctico tiene que ver con el ordenamiento que se da a las palabras dentro de la oración. Por ejemplo, en la selva se suelen usar u ordenar las palabras en una oración de la siguiente manera: de la selva su fruta, dicen, ¿no? En el caso, en la costa sería, o pronunciaríamos, u ordenaríamos las palabras distintas. Por ejemplo, diríamos, ¿no? La fruta de la selva. Entonces, esos son los de diversas variaciones que sufre la lengua a nivel dialectal. A ver, otras variaciones que sufre la lengua, en este caso el sociolecto. ¿Qué es el sociolecto? El sociolecto básicamente es la variación de una lengua en determinado lugar de acuerdo con el grupo social. Es decir, la variación diastrática que sufre la lengua, la variación a nivel de estratos o grupos sociales. Aquí tenemos los diversos niveles de la lengua. Cuando digo niveles de la lengua me refiero al nivel cultural con el cual se usa la lengua, ¿sí? El sociolecto contempla la variación a nivel de educación o grado de instrucción que tengan las personas o conocimiento de la lengua. Por ejemplo, tenemos en primer lugar el nivel superestándar. El nivel superestándar es el nivel más alto, el nivel máximo en el que se puede usar la lengua, en este caso la lengua castellana. Es aquí donde vamos a ubicar la lengua literaria o el lenguaje literario. Básicamente en el nivel superestándar se usa un vocabulario literario o elegante, un vocabulario culto, un vocabulario preciso. Por ejemplo, la policromía del boceto exalta las miradas del alma, dice, ¿no? El siguiente nivel es el nivel estándar. El nivel estándar es usado básicamente por personas educadas, ¿sí? El nivel estándar de la lengua tiene dos variantes. Uno es el nivel estándar culto y el otro es el nivel estándar coloquial. Más o menos. El nivel estándar culto la realizamos cuando nos comunicamos de manera formal
con personas con las cuales no tenemos confianza, por ejemplo, entre colegas, profesor con profesor o de pronto con otros profesionales. Recuerda, nos comunicamos de manera formal y educada con personas con las cuales no tenemos confianza. Eso sería el nivel estándar. Pero en un nivel estándar coloquial nos comunicamos de manera respetuosa y educada con personas con las cuales sí tenemos confianza, digamos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos. Así, por ejemplo, tengo, ¿no? Este guiso está como para chuparse los dedos. En caso del estándar culto sería, hay jóvenes con muchas virtudes para el estudio. Si tú puedes observar los dos ejemplos, verás las diferencias. Uno es es de manera formal, respetuosa, en el otro es de manera respetuosa, educada, pero con, eh, con un matiz de confianza con la otra persona. El nivel subestándar corresponde a los estratos incultos o poco instruidos. En este nivel también tenemos dos variantes, tenemos el subestándar popular y el subestándar vulgar. En el subestándar popular, básicamente vamos a ver a personajes que desconocen el uso del lenguaje o desconocen la estructuración o la pronunciación de determinadas palabras. Así, por ejemplo, tenemos, en denantes lo vi y ojalá alguien lo haya visto también. No es que ellos quieran usar el lenguaje de esa manera, sino es que desconocen cómo se estructuran las palabras, cómo se escriben las palabras, ¿sí? Por ejemplo, normalmente diría, o de manera formal diría, ¿no? Antes o hace unos instantes lo vi y ojalá alguien lo haya visto también. Luego tenemos la variante subestándar vulgar. Básicamente este nivel de lenguaje es usado por personas no solamente que desconocen el lenguaje, sino a veces personas marginales. Aquí vamos a encontrar lo que nosotros conocemos como las palabras groseras, en los cuales son censuradas. Por ejemplo, dicen, ¿no? ¿Ta qué gil eres? Muy bien, hasta aquí entonces hemos visto los diversos niveles de la lengua, el nivel super estándar, nivel más alto, el nivel máximo, el nivel donde se usa el lenguaje literario culto. Luego tenemos el nivel estándar, donde tenemos a las personas educadas. Ojo, ponga atención aquí, ¿por qué? Porque el objetivo de la escuela, de la formación escolar, es que usted use y se comunique usando la lengua en un nivel estándar, ¿sí? El objetivo de la formación escolar es el nivel estándar. Y por último tenemos el nivel subestándar, donde encontramos a grupos poco instruidos, grupos que de pronto no saben cómo se usa el lenguaje, cómo se escribe, o cuál es la acentuación, etcétera, etcétera. Ahora veamos otra de las variantes de la lengua, le llamamos el idiolecto. ¿En qué consiste el idiolecto? Decimos que es llamado también variedad diafásica. ¿Por qué? Porque toma en cuenta las diferentes fases o aspectos de la vida. Por ejemplo, tenemos según la edad, según el género y según la ocupación. Vamos a ver también esta variación de la lengua. Según la edad, digamos un muchachito diría, ¿no? Oye, causa, voy al tono con mi barrio, diría, ¿no? Y luego, según el género, veremos a una chica, ¿no? Oye, chica, mira, Luis está regio. ¿Sí? Otra de las variantes se da a nivel de ocupaciones. De pronto un abogado diría, no, el litigio fue un fraude. Bien, a nivel de, entonces de aspectos social, perdón, aspectos de edad, aspectos de género y de ocupación, también observamos la variación de la lengua. Le llamamos entonces que sufre la lengua es a nivel de jerga. ¿Qué es la jerga? La jerga toma en cuenta básicamente al vocabulario que usa determinados grupos sociales y profesionales. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una jerga profesional o lenguajes específicos. La jerga profesional toma en cuenta las palabras especializadas de determinado campo profesional, por ejemplo, hematoma, patología, osteología, serán usados comúnmente por los médicos, ¿sí? O de pronto allanamiento, edicto, imputación, desacato, serán usadas comúnmente por los abogados, palabras que una persona común y corriente no usaría de manera cotidiana.
Otra de las variantes de la jerga es la jerga marginal, vulgar o replana. Ahora, la jerga marginal en el Perú se le llama replana. Ojo, en el Perú se le llama replana, ¿de acuerdo? Este tipo de vocabulario es usado en algunos ambientes delictivos para ocultar algo o para esconder algo. Así, por ejemplo, suelen usar la palabra mermelada para simbolizar dinero, o suelen usar la palabra tasar para vigilar o mirar. Otra de las variantes es la variante jerga juvenil. Aquí englobamos o ubicamos el vocabulario usado específicamente por juveniles, por adolescentes, niños. Sí, por ejemplo, dice, ¿no? Oye amigo, voy al ñoba. Oye causa, me voy a la fiesta. Oye mi batería. Muy bien, hasta aquí entonces hemos visto lo que es jerga. Recuerda, jerga toma en cuenta el vocabulario, el léxico que usa un determinado grupo social y profesional. Tenemos jerga profesional, jerga marginal y jerga juvenil. En el Perú a la jerga marginal le llamamos replano, no te olvides. Otra de las variantes de la lengua. En este caso tenemos el idioma. ¿Qué es el idioma? El idioma es un término más político. Se le suele dar a las lenguas que se le declara como oficial dentro de un país o de un territorio. Así, por ejemplo, en el caso del Perú, tenemos que el Perú es multilingüe y pluricultural. ¿Por qué es pluricultural? Porque dentro de su territorio conviven muchísimas culturas, ¿sí? Varias culturas, y cada cultura tiene su propia lengua. Ahora, si cada cultura tiene su propia lengua, podemos decir que el Perú es multilingüe. Dentro de su territorio conviven muchísimas lenguas. Se dice en total que en el Perú conviven más de 70 lenguas. En nuestra constitución se considera idiomas al castellano, al quechua, al aymara, y aquí hace una observación nuestra constitución. Además del quechua, el castellano y el aymara, también se le considera como idiomas a todas las lenguas amazónicas, pero en el lugar donde se usa. Así, por ejemplo, el ayaninca será una lengua oficial en el lugar o región donde se use. ¿De acuerdo? Variantes que sufre la lengua dentro de determinados espacios, dentro de determinados contextos. Vamos a ver ahora sus actividades sobre este tema. En primer lugar, vas a desarrollar las páginas del libro que correspondan al tema. Buscas el tema en tu libro y desarrollas las actividades. Como segunda actividad, vas a elaborar un organizador visual o esquema resumen del tema en tu cuaderno. Después de escribir el título del tema, vas a diseñar cualquier organizador que te acomode. Puede ser un mapa mental, puede ser un mapa conceptual, puede ser un cuadro sinóptico, el que usted desee o el que mejor le acomode. Como punto número 3, como actividad número 3, vas a usar el nivel estándar coloquial, en su variante coloquial de la lengua para redactar una breve narración. Cuando digo breve narración, no me refiero a una narración de 4, 5, 6 líneas. Recuerda que estás en grados superiores, por lo tanto tu trabajo debe ser acorde a tu grado. Entonces, cuando te digo breve narración, estoy refiriéndome a que tal vez por ahí redactes un pequeño cuento. Muy bien, jovencitos, hasta aquí hemos desarrollado el tema de el lenguaje y sus niveles. Hasta la próxima.